buenas tardes y desde un lugar privilegiado para celebrar una tertulia y sobre todo para hacer un programa de radio, y en este caso un programa taurino para Capital Radio. Estamos en la bodega del Centro Riojano de Madrid, donde vamos a tener el primer programa de los que van a hacerse en esta casa, como sucede todos los años cuando llega mayo y la Feria Taurina de San Isidro. Un programa que luego se mantiene en Capital Radio durante todo el año y que este mes cumplirá el 7º mes de emisión. Ya vamos por 7 meses, dentro de nada ya podremos dar a luz al niño. El programa Rioja y Oro, que sale a antena, como ya saben todos ustedes, en la noche del lunes al martes a las 12:05. No sabemos ya si es la madrugada, la noche, desde luego en los ordenadores y en los relojes las 0:05 ya es martes. Por lo tanto, los que lo busquen en los podcasts, como suelo decir también habitualmente, tienen que buscarlo como primer programa o segundo de los martes. Y bueno, normalmente en este primer programa que hacemos en el Centro Riojano, lo que hacemos los contertulios, los que nos juntamos aquí, es una valoración de los carteles de San Isidro y que luego pues vamos a ir desarrollando y desglosando en los programas siguientes. Pero antes habrá que dar algunas noticias, habrá que comentar algunos carteles y también pues, lo importante es saludar a los amigos que van a compartir conmigo esta tertulia. No se me puede olvidar al técnico, a Juan de Cañadas, que aparte de paisano, pues es el que decíamos antes cuando no nos escuchaba nadie, que todo esto pueda salir medio bien, pero si se consigue que salga medio bien es porque él lo hace muy bien. Nosotros casi somos los encargados de crearle problemas, pero bueno, vamos aprendiendo. Suele ser habitual que esté con nosotros en el primer programa para abrir el presidente del Centro Riojano, José Antonio Rupérez Caño, pero bueno, ya sabemos que los presidentes pues tienen muchísima actividad y no va a poder estar con nosotros en este primer programa. Por lo tanto, se incorporará si llega y le daremos la bienvenida como es de menester, pero si no, pues ya le tendremos seguramente, vamos, con toda seguridad para el segundo. Estamos esperando al catedrático y aficionado a don Alberto Pérez de Vargas. Yo no sé si es catedrático aficionado o viceversa, primero aficionado y luego catedrático, que además siempre está dispuesto y no duda en venir cuando se lo solicitamos, porque yo creo que su opinión, una opinión ponderada, pues aporta muchos puntos de inflexión a las charlas, a las tertulias taurinas. Estamos esperando también, parece que este primer programa vamos todo un poquito de espera a Vidal Pérez Herrero, que, bueno, pues ¿qué vamos a decir de Vidal Pérez Herrero? Conocido por ser el editor de la Agenda Taurina y que además últimamente a través de su editorial, de la editorial Temple, pues está sacando a la luz una buena cantidad de libros, lógicamente de temática taurina. Además, por otra parte, es el alma mater de estas tertulias y el culpable de que yo esté dirigiendo este programa, el programa Rioja y Oro, todas las semanas en Capital Radio, como me he venido diciendo. Y bueno, pues cuando llegue en su momento, porque también tenía un compromiso anterior, pues le daremos la bienvenida. Pero quien sí está aquí, que no por ser el último o el penúltimo al que nombro, es el menos importante, Juan Ramón Velasco, porque Juan Ramón es aficionado, es sobre todo abonado a la Plaza de las Ventas. Lógicamente, cuando se es aficionado en Madrid se intenta ser abonado. Ahora es mucho más fácil. Cuando yo saqué el abono había unas complicaciones porque estaba el máximo posible ya abonado, pero yo creo que ya es conocido, ha estado otras veces en algún que otro programa, y concretamente en el primero que se emitió desde los estudios en el mes de octubre pasado, ese primer programa que yo decía. Así que gracias, Juan Ramón, porque también tu opinión, aunque me venías diciendo que, hombre, yo es que para estas cosas vengo un poquito así como cuando uno va a un examen de fin de carrera y una cosa y que va, esto es mucho más fácil porque esto es hablar de lo que nos gusta, bueno, es hablar de toros, y por lo tanto sí que puede ser un poquito tenso al principio, pero luego uno se suelta. No digo yo que sea como el primer muletazo y el segundo, pero sí, hablar es mucho más fácil. Además, tú por tu profesión has tenido que dar muchos discursos, has tenido que intervenir en muchas mesas redondas, en muchas conferencias y cosas de esas, por lo tanto te desenvuelves perfectamente. A mí me gusta definirme como aficionado de a pie y bueno, y sentado en la dura piedra de las aprendiz taurino perpetuo. Bueno, pues también quería decir que tu opinión tiene pues la importancia que como aficionado independiente pues que eres merece. Y bueno, pues yo creo que habrá que comentar también lo que ha sucedido en la Feria de Sevilla, que ha tenido cosas importantísimas. Pero antes de todo, bueno, decir también que estoy viendo, porque además como se mueve se hace más de notar,
es a nuestro querido amigo Mar Domingo, el cámara, bueno, también alma mater de Rioja Digital, que es el que se encarga de que todo esto, una vez montado, pues se pueda ver a través de las imágenes. Y bueno, y no nos falta, que además ha sido él el que nos ha facilitado para que no se nos seque la boca, Juan Ramón, porque cuando se habla mucho al final hace falta unas botellitas de agua de Sierra de Cazorla, que creo que esto sienta muy bien, no solo al estómago, sino que aligera la voz. Así que gracias, Mar Domingo, por todo eso, y no te distraigo mucho, que veo que estás ahí muy pendiente de la cámara para que no salgan luego las imágenes movidas. Y bueno, hay un par de noticias con las que sí quiero comenzar este programa. Por un lado, esa carta que ha escrito Victorino Martín como presidente de la Fundación del Toro de Lidia a doña Elena Sánchez, que dicho así, pues bueno, parece que suena, no suena, pero no es la presidenta de Radio Televisión Española. Y en esa carta le pedía la dimisión de Josep Vilar, claro, y con ese nombre seguramente que en la P del Josep se la ha puesto luego al cabo de los años, pero bueno, ya para que suene y nos lleve al territorio que él quiere que nos lleve. Es el director de informativos y el motivo de esa carta ha sido la ocultación de la faena y el triunfo de Morante de la Puebla en Sevilla. Yo creo que está clarísima la discriminación hacia la tauromaquia de una televisión que pagamos todos, incluido el sueldo de su presidenta, y que ningunea cualquier noticia relacionada con el mundo de los toros en los informativos, sobre todo. Yo siempre he dicho que es mucho más importante las noticias taurinas en los informativos que el televisar un festejo. Televisar un festejo va a ser para gente muy aficionada, que les guste, se sienta esa tarde con su refresquito, su cerveza y a ver la corrida de toros. Pero los informativos los ve todo el mundo, seas aficionado o no, pues, son noticias que pueden ser interesantes, y sobre todo en el de mediodía, que es el de la hora de comer, está toda la familia reunida, qué menos que dedicarle un minuto, dos, a algo que haya sucedido importante en esa semana. Está la Feria de Valencia, está la de Castellón, digo por ser ferias importantes, está luego Sevilla, está Madrid. Es que tampoco costaría mucho en un informativo meter una noticia relevante. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se pide su dimisión, pero aquí no dimite nadie, y mucho menos se cesa a nadie, solo faltaría. A ver quién es el atrevido que cesa a alguien. Sí, no, la palabra cuando quieras. No, yo ratifico lo que estás diciendo, porque yo también lo tenía notado aquí, y eso es un poquito, parece sectario, ¿eh? El éxito de Morante, con un rabo después de 52 años, salir por la calle a hombros, cortar las calles, que no merezca una sola palabra. Un espectáculo como los toros, el año pasado, porque luego saldrá en las ventas 830.000 espectadores, que no merezca medio segundo, no se comprende, desde la libertad no se comprende. Claro, pero solamente sale cuando hay alguna tragedia. Cuando hay una tragedia, todos los informativos, cogidas, espeluznante, y te repiten las imágenes. Pues, hombre, bien está, si los toros no deja de tener una parte muy trágica y que puede suceder una desgracia, ya lo sabemos todos, pero hay otras partes que son las importantes, igual que sacan el primer, o el segundo, o el tercer puesto de Fernando Alonso en la Fórmula 1, el Alcaraz, que ha ganado, que ha perdido en el último partido, en la final de Indianápolis, o no sé dónde. Bueno, pues, hombre, los toros, Morante de la Puebla corta un rabo en Sevilla, que hacía 52 años que no se cortaba. El último fue Ruiz Miguel a un toro de Miura. Que no merezca ni una pequeña reseña en un informativo, hombre, sectario sería poco decir, yo diría más cosas, ¿no? Sí. Pero cuando hay una tragedia, todas las televisiones están muy atentas. Y bueno, en este caso sí que es verdad que la hazaña de Morante sí que ha salido en otras televisiones genéricas que se ven en toda España, ¿no? Pero en televisión española no, por lo menos que yo haya visto. Y hombre, pues es muy raro que si los aficionados y Victorino manda una carta, eso es que no ha salido, no es que yo no haya estado atento y me la haya perdido, ¿no? No ha salido. Yo imagino lo que dirá cuando lea la carta, porque me acuerdo mucho de un profesor que tuve, no sé si era ya en el instituto, yo llegué al instituto muy jovencito, porque como era de diciembre, siempre parecía que iba un año adelantado, ¿no? Pero la receptora, yo no sé si decía, esta carta, me decía el profesor, aquel catedrático que yo tenía, decía, cuando no se pensaba hacer caso de alguna carta que les llegaba, decía, esta carta que yo tengo delante y que muy pronto tendré detrás, pero bueno, digo yo que a lo mejor no es ese el pensamiento, pero que quede constancia de que nosotros también nos adherimos a esa carta de Victorino Martín y a eso que venimos reclamando tantísimo tiempo, en los informativos que haya noticias taurinas, porque luego sale, como el otro día, pues que se tiró un activista,
Obviamente cuando no está el toro en la plaza. Cuando está el toro en la plaza ya se libran muy mucho, eso que dicen que somos mansitos, que se les puede dar de comer, que te los puedes llevar a casa, vamos, y de hecho sentarle a comer en la mesa, pero siempre saltan después de que han arrastrado un toro o antes de que empiece, tal. Esperemos que no haya algún día que no coordinen bien los tiempos y cuando peguen el salto sea cuando se abre la puerta de Chiqueros y salga el toro y se organice allí una escandalera de las buenas, que bueno. Creo que una fotógrafa, no sé si era danesa o de dónde era, que se estaba recorriendo los pueblos donde hay toros por las calles. Era antitaurina, decía que qué barbaridad, pobrecitos animalitos y tal, hasta que calculó mal la distancia en un pueblo, no sé si en Coria o por ahí, calculó mal la distancia, vino uno de los toros de suelta, se la echó encima, la zarandeó, la dio 8 o 10 cornadas, la tuvo al borde de la muerte. Bueno, pues ya creo que no ha vuelto a salir en ninguno de los sitios pidiendo que pobrecitos animales, ¿no? Pero bueno, hay otra noticia, y en este caso buena noticia. Esto parece muchas veces como cuando digo, oye, te voy a dar, tengo 2 noticias para darte, una buena y una mala, ¿cuál te doy primero? Bueno, pues he dejado la segunda para la buena, para después, porque ha habido un tercer debate en la Cámara del Congreso en Colombia para tratar de la prohibición de los toros. Bueno, pues Ana María Monsalve, que es la que se encargó de la defensa de los toros, al igual que también defendió las corralejas y las peleas de gallos con el fin de dejar sin efecto esa prohibición, y se ganó por 11-9. Sí que es verdad que puede parecer un resultado muy ajustado, pero se ganó al fin y al cabo, y la fiesta sigue protegida por ley en Colombia, y ya, bueno, o sí se pueden seguir celebrando festejos taurinos. Bueno, seguro que el presidente, que cuando fue alcalde de Bogotá cerró la Plaza Santa María de la capital, ya estará mirando la forma de retorcer las leyes para que cambie este resultado. Y yo me pregunto cómo alguien con sus antecedentes y trayectoria, como este presidente de Colombia, puede llegar a ser presidente de un país. Seguramente que habrá prometido el oro y más oro y más oro. Y lo peor de todo es que el pueblo llano pues se lo ha creído. Así que bienvenido profesor, como te suele llamar Vidal. Sí. Y bueno, pues entras en este primer programa que hacemos en el Centro Riojano, como todos los años, pues para analizar un poco la Feria de San Isidro. Este año, bueno, pues por motivos el próximo lunes es festivo, el próximo lunes pues al ser festivo en la radio pues se queda un equipo de guardia para que funcione todo, pero no se puede hacer el programa como venimos haciéndolo habitualmente, por lo tanto tendremos que grabarlo anticipadamente. Así que bienvenido, profesor. Bien, muchas gracias, porque sabemos que no todo el mundo está sin nada que hacer, como parece que estamos mi amigo Juan Antonio y yo, ¿no? Siempre hay mucho que hacer, naturalmente, sobre todo cuando te desenvuelves en un ámbito intelectual, siempre estás ocupado. Bueno, estaba yo hablando ahora de esa noticia, de esa carta que ha escrito Victorino Martín a la presidenta de Radio y Televisión Española, diciendo que cese al director de los informativos por no haberse hecho eco, bueno, en este caso del faenón de Morante, de la trascendencia de Morante. Alguien apuntaba, mi amigo Velasco, de lo que supone que se saque a un torero a hombros de la plaza, pero y no se le suba a la furgoneta, sino se le lleve hasta el hotel, parando el tráfico, una cosa que es un acontecimiento, podríamos decir casi a nivel nacional, que solo importa a los aficionados. Pues yo creo que no, que importa a todo el mundo, porque es algo que, como no se está acostumbrado a ver, si lo hubieran puesto en Televisión Española hubiera subido el nivel de la audiencia, pero bueno, como tantas otras veces han hecho caso omiso. Antiguamente se veía mucho eso de llevar. Yo recuerdo en mi pueblo cómo llevaban a Miguelín, que era paisano mío, a su casa por todo, incluso lo llevaban a los Salesianos, que era donde estudiaba de pequeño, y se le llevaba por las calles, sí, efectivamente desde la... yo creo que es simplemente falta de valor, de eso que decía, no sé qué político decía, la derechita cobarde, se refería a esa tibieza que se tiene a la hora de tomar decisiones, y yo creo que forma parte de ese juego. Es decir, los toros han entrado en una esfera yo creo que en una esfera completamente más del ámbito de lo ilusorio que de lo real, ¿no? Siendo una fiesta pues milenaria y con todas las connotaciones que tiene de todo tipo, literarias, artísticas,
musicales, etcétera, pues a la gente le da miedo pronunciarse favorablemente a los toros, sencillamente eso. Y yo creo que ese es el origen de ese tipo de cosas, de una faena histórica como la de Morante. Yo tengo ciertas reservas por el torero sevillano, que es un torero excesivamente alegre, pero que también tiene algunas, no sé, algunas a veces faltas de ciertos rigores, ¿no?, que están más cercanos al toreo rondeño, cordobés, etcétera, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Lo que no cabe duda es de que la faena de Morante es una faena histórica. El cortar un rabo es siempre algo, y yo creo que tan importante como puede ser, pues no sé, el triunfo de Alcaraz en el tenis o del Madrid en la Copa. Yo creo que es un acontecimiento histórico que se debe, pero la gente eso que decías, es decir, soy taurino y es el miedo a que te marquen, te marcan. Sí, hombre, sí. Hoy en día es algo más complicado lo de llevar. En Sevilla quizá sea un poquito más fácil, ¿no? En Madrid ahora mismo sacar a alguien a la calle Alcalá con la densidad de tráfico que hay para llevarle, aunque solo sea Manuel Becerra, sería un poquito quizá complicado. Pero a lo mejor también lo que apuntaba el profesor es falta de valor en los que le sacan a hombros, porque si traspasas la barrera de la gente que se agolpa en la puerta grande, traspasas la barrera y llegas a la calle Alcalá, a partir de ahí ya da lo mismo, pues el tráfico se para solo. En el momento que haya esa cantidad de gente, el tráfico se para solo. Luego vendrá lo que quieran, luego habrá quejas de vecinos pero el hecho está en que los costaleros, en el momento que... Y llegará el momento que tal vez se atrevan, cuando haya una faena importante en Madrid, que haya un alboroto general, donde todo el mundo apoye esa salida a hombros, nada de poner la furgoneta a 20 metros de la puerta grande para meter al torero, no, el torero hasta la calle de Alcalá y hasta donde haya que llevarle. ¿Por qué? Pues porque, oye, es que luego juega el Madrid en el Bernabéu y se cortan calles, y yo creo que permiten que aparquen los autobuses hasta lo alto de los árboles. Digo el Madrid porque es el que toca en la capital y en todo el centro. El Atleti, pues cuando pasa lo mismo, el Atleti cuando jugaba en la Ribera del Manzanares se cortaban calles y se habilitaban espacios para aparcar, y donde está ahora en la Peineta, pues pasa lo mismo, se cortan calles, se habilitan espacios. Resulta que los toros, que es el segundo espectáculo de masas, bueno, pues alguien quiere que pasemos de puntillas, menos cuando hay que recoger el efectivo, el canon que paga el empresario por el arrendamiento de la plaza. En ese momento, ahí sí que pone la mano en la comunidad. Sí que es verdad que luego repercute bastante, pero los grupos de la oposición nada más que ven lo que se invierte en los toros, no lo que se recoge, y se invierte una mínima parte de lo que se recoge. Y los IVAs, y lo que supone para una ciudad una feria del calibre de Sevilla, de Madrid, lo que supone restaurantes, hoteles, bares. Bueno, mira, hablando de Madrid, pues a lo mejor como son capitales tan grandes, la influencia, pues en el barrio seguro, en los restaurantes de todos alrededor de la plaza seguro, en los hoteles también, pero no hablemos de ciudades más pequeñas. El profesor es de Algeciras, pues él sí que tendrá, porque allí se ha hablado mucho, en la línea de Concepción, Algeciras, toda esa zona, Alberto, cuando hay muy taurina, sí. Y cuando hay festejos taurinos es que se colapsan las capitales pequeñas. Oye, que yo he ido a Jaén y no podía entrar en Jaén, he tenido que dejar el coche a 3 kilómetros de la Plaza de Toros y irme a patita, porque aquello se colapsa, todo el centro cortado, los restaurantes hasta arriba, como no tengas reserva, vamos, no es que no comes, es que si te admiten comer es a las 6 de la tarde, oiga, que a las 6 ya han empezado los toros. ¿Por qué? Porque triplican las mesas, o sea, y que todo eso, una televisión como la española lo ningunee, bueno, pues no queda otra, ¿no? Pero bueno. Pero son posturas políticas, clarísimamente, es decir, no son cosas de carácter político, que están en una esfera de valores distinta a la habitual. Sencillamente eso es una cuestión de carácter político, ¿no? Y además como las ideologías adoptan como parte de su contexto ideológico, adoptan determinadas posiciones respecto, por ejemplo, del cambio climático. Pues el cambio climático, pues el negacionismo es de derechas, el eso es de izquierda, es decir, es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Porque claro, son cosas que además están en la esfera de lo científico. Yo soy matemático encima, es decir, que soy todavía mucho más objetivo que cualquier otro científico, aunque es muy dudoso de que la matemática sea una ciencia, pero
quiero decir que estoy más bien en el ámbito de lo objetivo, pero incluso con cosas que son de carácter objetivo, pues se politiza todo, ¿no? Pues hoy está politizada la universidad, está politizado todo, las asignaturas dependen de una ideología u otra para que y con los toros pues vamos a lo mismo. Lo curioso, profesor, es que los que antes eran muy a favor ahora son muy en contra, pero además te lo venden como si toda la vida hubiera sido así. Es decir, en Cataluña, no, Cataluña es antitaurina de toda la vida, ¿verdad? Pero hay fotografías del presidente Companys presidiendo una corrida en la Real Maestranza de Sevilla. Barcelona ha sido una plaza histórica, Barcelona, una importancia extraordinaria. Barcelona, la única ciudad que ha tenido 3 plazas. 3 plazas, pero es que daba más toros que Madrid. Es decir, Barcelona, las 2 plazas, cuando ya quedaban 2, Las Arenas y Barcelona, entre las 2 plazas daban más corridas de toros que Madrid y Vistalegre, incluida. Y no olvidemos que Palma de Mallorca daba también tantas corridas como daba Madrid, más o menos. Es decir, que estamos hablando de, sin que nadie piense que Palma de Mallorca es catalana, por si acaso, aunque hay quien quiere anexionárselo, como Navarra también lo quiere anexionar a otra parte, ¿no? Pero ahora mismo, pues hay muchos partidos de izquierdas, ¿no? Que lo de los toros es hombre, pero si es que históricamente, ¿qué es lo que pasa? Que luego también vuelven la manga de la camisa, la vuelven para adentro, porque si dices, oye, Leguina, que era del Partido Socialista, fue el que fundó la Escuela Taurina de Madrid. Ya, bueno, pero eso eran otros tiempos, hay que adaptarse a los tiempos modernos. Entonces, cuando no interesa, cuando hay que echar a Leguina del PSOE, pues se le echa porque es antiguo y de todas maneras, el socialismo de hoy no es el socialismo de Leguina, ¿no? Es decir, hoy... Hombre, claro, es que los socialistas de Leguina, hombre, por si acaso y que tomen buena nota, yo sé que tienen carrera y han estudiado y todos, pero vamos, 22 ministros en España, cuando Alemania solo tiene 10 o 12, eso es que clama al cielo, y que entre todos juntos no puedan decir, Alberto, tú que has escrito innumerables artículos en los periódicos de tu zona, ¿tú crees que habrán sido capaces de escribir un par de hojas juntando, no digo a todos, pero juntando a mitad de los ministros? Hoy es lamentable, ¿no? Yo veo políticos con mucha cancha, con mucha tal, que yo que me he pasado toda la vida observando alumnos a ver si, que yo francamente les habría puesto un ayudante de guía para que pudiera conducirlos intelectualmente, y sin embargo tienen un éxito que puede darnos una idea de cómo está el paño para que efectivamente ese tipo de personas tenga ese éxito, ¿no? Pero no razón, todo es cuestión de, no hay razonamiento, todo es cuestión de colocar algo en el caso de los toros de Cataluña es que también está la connotación española, ¿no? Como valor añadido, ¿no? Pues a mí me gustaría hacer un apunte, fíjate, sobre lo que estamos diciendo, porque al final se está convirtiendo en un programa político. La connotación, un programa de opinión taurina en el cual la política también tiene mucho que ver. La connotación que tiene la tauromaquia en la democracia, yo creo que es uno de los últimos reductos democráticos que hay. Realmente tú vas a una plaza y aunque se sigue un reglamento y una ley, el que manda es la gente que está. Devolver el toro, dar una oreja, aplausos, pitos, manda la gente. Y que al mismo torero en la misma faena unos le pitan y otros le aplauden. Efectivamente. Sí, es decir, que eso es algo que no se da. Puedes cortar una oreja y en el segundo toro te pueden decir qué mal lo has hecho. Y que hay menos fanatismo, por ejemplo, que en el deporte de masas, que es el fútbol. En el fútbol hay mucho forofismo, es decir, yo quiero que gane mi equipo, como se suele decir, en el último minuto y de penalti injusto. Sí. Pero eso no hay ningún problema. En los toros no. En los toros se le echa un toro al corral a un torero en el primero porque ha estado pésimo y no ha sido capaz de matarle, y en el segundo se le saca por la puerta grande. ¿Por qué? Porque quizá es un espectáculo de sentimiento, y el sentimiento te lleva a las dos partes. Es decir, incluso gente que va a ver a un torero resulta que redescubre a otro. ¿Por qué? Pues porque no te ha interesado nunca, no has ido a la plaza a verle a cierto torero y resulta que ese día le ves y dices, hombre, pues vaya, otra vez te pasa lo contrario, vas a ver a un torero porque causa mucha expectación, viene con una aureola como si fuera Joselito el Gallo redimido y sin embargo, pues luego le ves y te decepciona. Ese día, otro día a lo mejor no. Hablando, me estaba acordando, Alberto, de cuando lo de las puertas grandes, de sacar a hombros a los toreros, llevarlos al hotel, y me estaba acordando
de Juan Belmonte. Cuando Juan Belmonte estaba en pleno apogeo, llegó a la estación de Córdoba, entonces funcionaba, hoy la estación de Córdoba es un centro comercial, y llegó a la estación de Córdoba en tren y le estaba esperando medio barrio de Triana y medio barrio de Sevilla, y aquello era, y le cogieron en hombros y le llevaban hasta el barrio de Triana, y pasaron el puente, y al pasar por una de las iglesias que había, pues un grupo de aficionados quisieron entrar a la iglesia a por las andas para llevarle en andas. Claro, el párroco cerró la puerta, allí se peleó, hubo sus voces, y ya cuando la gente se fue, desistió de llevar en andas a Belmonte, el párroco respiró y dijo, menos mal, llevar en andas a Belmonte, si todavía hubiera sido a Joselito. Eso también se decía cuando vistieron de luto a la Macarena. A la Macarena. La única vez que la vistieron de luto. Sí. La vistieron de luto y luego la tuvieron metida en un armario no sé cuánto tiempo, precisamente para resguardarla de aquellas los asaltos a las iglesias y cosas de esas. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando un poco tendremos que analizar los carteles de San Isidro, pero como hay dos programas, el día 15 es fiesta y tenemos que dejar hecho el programa con anticipación, pues será el día que dediquemos más a dar un repaso a los carteles, lo que más nos llama la atención y los que menos. Pero sí que me gustaría, porque hemos acabado a relucir Morante, pero Sevilla este año ha dado mucho de sí, y lo que pasa es que hacer un resumen de la Feria de Abril de Sevilla este 2023 sería laborioso. Juan Ramón Velasco dice, yo he estado sacando mis notas, he estado mirando, porque claro, hay muchas cosas que anotar, y bueno, yo creo que cuando hay muchas cosas de las que hablar y muchas cosas, es que es bueno. Lo peor hubiera sido decir, sí que se ha pasado la Feria de Sevilla, se han cortado 2 orejas y un toro al corral, y claro, hay muy poquito que comentar, pero es que ha habido cosas muy importantes. Sí que hubo al principio una queja bastante unánime en cuanto a la presentación del ganado, que se decía que ya Sevilla estaba bajando mucho el listón. Eso que se ha dicho siempre, Alberto, los de la gente, porque la gente del sur sí que es, pese a que hay mucha diferencia entre el toreo rondeño, el sevillano, el sevillano, sí, pero al final ese toro de Sevilla, que siempre se ha dicho que es el toro armónico, el toro bien hecho, parece ser que este año, pues las primeras corridas, pues había bajado un poquito el nivel. Si a mí lo que me importa es el rendimiento. Yo me acuerdo mucho de la gente mayor a la que yo oía, y cuando salía un toro pues que no tenía mucha apariencia, decías, es que tiene poco trapío, es que dices, espérate a ver cómo reacciona, porque me decían, dice, mira, como pegue un bufido de estos que parece que se ha rasgado una sábana de arriba abajo, y en ese momento se deja de ver el volumen y el trapío del toro, ya se presta atención a las reacciones, que es lo importante, ¿no? Y aunque esa presentación del ganado pues dejaba un poquito que desear para muchos aficionados, decían que no había estado a la altura de la maestranza, eso sí, luego ha habido unas tardes y unos toros importantísimos. Y bueno, pues quizá nos hemos centrado mucho en Morante porque ha sido un hecho histórico, pero la primera corrida, por eso decía yo que había cambiado mucho, hasta llegar a la de Victorino, que ya cuando salió la corrida de Victorino por raza, por casta, el toro Victorino no tiene mucho volumen, pero sí que la raza que tiene sí que hace que la gente pues piense que está viendo otro espectáculo, ¿no? Pero la primera fue de Núñez del Cubillo, una corrida que, por todo lo que he leído y lo que se ha visto en los resúmenes, pues una corrida terciada, y precisamente esa no fue la tarde de Morante. Por eso fíjate que viene al pelo el decir, oye, Morante corta un ramo en Sevilla, a hombros hasta el hotel, y resulta la primera tarde pues no pasa nada, primero porque si el toro no tenía mucha presencia, la gente le da menos importancia, ¿no? Y ahí Roca Rey, otro de los que suele salir a triunfo por tarde, pues tampoco fue la tarde de Roca Rey, fue la del Juli, que se llevó 2 orejas del quinto toro, que además fue el mejor del encierro, y también es verdad que dijeron que unas orejas excesivamente generosas. Bueno, yo no sé si esa expresión de excesivamente generosas, en los toros que estamos hablando, Alberto, se da esa circunstancia, es decir, el público andaluz es un público muy que se impresiona inmediatamente, que vive mucho los andaluces somos unos sentimentales, ante cualquier cosa podemos crecernos de una manera impresionante y entristecernos por cualquier otra, ¿no? Es decir, somos muy receptivos al ambiente, y puede que en el caso de las 2 orejas del Juli sucediera eso, vaya usted a ver, ¿eh?
que, que hubiera más entusiasmo del que... Yo no lo sé porque no he visto esa faena, no podría opinar sobre ella, pero... Sí, pero es una tónica que suele ser general, es decir, cuando hay un premio pocas veces es unánime. Yo creo que incluso en el de Morante claro. se han visto luego en las redes sociales pues que si había sido excesivo, que si no es... Eso ya pasó cuando el rabo que cortó Palomo Linares en Madrid, pues también se montó mucha polémica, y yo siempre he dicho, en Madrid hubo una tarde en que se cortaron 3 rabos, Corrochano, bueno, Miguelín cortó en Madrid un día 6 orejas. orejas. Claro, pero bueno, voy al premio mayor, que es el de Raúl, ya que lo cortó Palomo, hubo mucha controversia, pero al final, que si el presidente, que si estaba comprado, hombre, al presidente le puedes comprar o le puedes dar una propina después de dar el rabo, porque antes, y si pega un petardo, ¿qué hace? Saca los 3 pañuelos el presidente después de que el toro se deja el toro vivo y el presidente saca los 3 pañuelos. Es decir, eso son cosas, depende de cómo se quieran ver. Yo sí que vi la faena aquella del rabo de Palomo Linares, ese día que se cortó ese rabo, y sí que pareció, por la reacción del público, que era una cosa inesperada. Y también, y lo he repetido muchas veces, quizá la euforia del público vino dada por toda la prensa que estaba en contra del torero. Tanto hablar en contra, tanto que era muy malo, tanto que era muy vasto, tanto que no sé qué, que no tenía. Resulta que es una faena perfecta, de principio a fin, y la gente reacciona. Hablar de Palomo. Sí, hablo de esa faena. Quizá por tanto leer, yo digo los que no lo han visto, tanto leer, que no, que vasto, que no sé qué, no sé cuántas, que solo tiene valor, que no tiene arte, y resulta que ves una cosa que te sorprende y la reacción es precisamente todavía más fuerte de lo que podía ser, y de ahí vino. Obviamente, cuando todo el público lo pide es porque se lo merece. Es bueno que haya comentarios. Sí, siempre es bueno. Fíjate, pero y volviendo a lo que decías antes, hay 2 comentarios muy generales sobre la feria de Sevilla, que es, unos dicen que es la mejor feria del siglo XXI, y sin embargo, por otra parte, está diciendo que el nivel de exigencia ha bajado. Están los 2 puntos, ¿eh? Claro, bueno... Da la impresión de que las 2 cosas pueden ser ciertas. Yo creo que sí, que probablemente las 2 cosas sean ciertas. Quizá también la exigencia por parte de la afición viene un poco por el cambio generacional, es decir, los que llevamos viendo toros... La recuperación también, claro. Después de las pandemias y toda esta historia. Totalmente. Este año es un año especial. Hay más ganas de ver toros. Yo vengo diciendo que antes había muchas ganas de ver toros. Yo recuerdo estar tomando un café en mi pueblo y decir, oye, ¿te vienes a los toros? ¿A dónde? A Las Navas. ¿Quién torea? Pues no lo sé, pero la corrida de Pablo Romero, venga, vamos. Sin saber el cartel, venga, vamos. Y ahora pues cuesta mucho más. Ahí tienes el tirón de Rocarrey, el otro tirón, y el tirón de Vidal Pérez Herrero. Don Vidal, que acaba usted de incorporarse, no le hemos dado las buenas tardes, pero bueno, viene con los deberes hechos, le ha dado tiempo. No, es que estabais hablando sobre el tema de Sevilla y me ha mandado un soneto, un señor que dice: sevillanos, despertad, vuestra puerta que protege la esencia del torear. Necesitáis reparar. Que vengan Chicuelo y Paula, Pepe Luis y Gitanillo, los Curros, José Cagancho a guardar este portillo. Que reparen sus cerrojos, sus candados y bisagras, para que nadie la cruce como Pedro por su casa. Eso es referente, dice Vidal, mi sencillo y triste soneto ante devaluación de trofeos y puertas grandes. Esto es otra visión de cómo ven los toreros. Bueno, pues, es un aficionado. Está claro que es un aficionado que a lo mejor lo que estamos hablando es más crítico con el otorgar ese rabo a Morante y esa puerta del Príncipe. Hombre, llevamos muchos años que hay cierto sector en Madrid que dice que para salir por la Puerta Grande de Madrid 3 orejas, que hay orejitas, y que yo creo que en Madrid no se cortan orejitas, en Madrid se cortan orejas porque el novillo que sale en Madrid es un toro en plazas de segunda en muchas capitales de España. El toro que sale en Madrid es el padre de casi todos los que salen en el resto, quitando a lo mejor Bilbao, Pamplona y alguna plaza así. Por lo tanto, no se cortan orejitas, sí que es posible que la sensibilidad del público haya cambiado y esa sensibilidad haga que seas más proclive a pedir los trofeos que no. Pero yo entiendo que las cosas, hombre, aparte de que somos muy puristas para unas cosas, que no se toque la música en Madrid. Hombre, en Madrid cuando alguien pide música, que muchas veces lo piden en plan de coña, música, estamos en Madrid, ya, pues en Madrid no se puede tocar la música, pues es una tradición que es de antes de ayer, la tradición viene desde antes de ayer, sí, de la época de Marcial y de Domingo Ortega. No se puede tocar música porque eso es sagrado, pero sí que se puede modificar el reglamento para que se salga hombros con 3 orejas en vez de con 2. Bueno, es que
en Madrid, hasta que salió el reglamento de con una oreja o con dos o con lo que sea, se sacaba a hombros sin haber cortado orejas. Efectivamente. Había hecho un faenón y la gente se echaba al ruedo y sacaba al torero a hombros y había dado una vuelta al ruedo. ¿Por qué? Pues porque lo que se había vivido esa tarde en el ruedo, pues al público le parecía como para sacarle a hombros. Y bueno, como hay mucho que hablar, porque estamos en la Feria de Sevilla y ha sido muy larga, y a Vidal hay que darle el caché que corresponde a quien es dentro del mundo del toro. Si no fuera por Vidal, el 85-90% de los libros taurinos que hay no saldrían. Bueno, bajemos el listón, dejémoslo en el 75, pero sí que seguramente que estás pues ya con 2-3 libros en capilla. Bueno, no en capilla, el día 14 presento el primero y el 27 el segundo. El primero es el de Salvador Balil, Belmonte y Antoñete, y que va a participar pues yo como editor, Alfonso de Santiago, Andrés Amorós, que es el que ha prologado el libro, y el autor. Y luego el autor que es Salvador Balil. Salvador Balil. Oye, de todas maneras es un título muy curioso. Sí, eso me ha parecido. Antoñete. Son las dos restauraciones. Él compara a Belmonte con Antoñete. Claro. Pero según quien ya ha leído un bibliófilo taurino como José María Sotomayor, ha dicho que le ha encantado el libro. Dice, me lo he leído de un tirón. Claro. Así que animo bueno, a que... es paralelamente hablando de dos toreros en tan distintas épocas, y buscar ese paralelismo, al final el autor no deja de ser un estudio muy pormenorizado de cada torero para poder llegar a esa conclusión. Pues eso no sale así por las buenas, comparar y llevar a un libro eso. Pues así es. Yo creo que este hombre le ha rehecho nuevo, porque primero me mandó un original, no le gustó, y luego ya yo creo que le ha bordado. Eso es como y luego Andrés Amorós se ha lanzado y eso es como los buenos cuadros, ¿eh? Como los buenos cuadros, los últimos retoques son los que dejan el cuadro en perfecto estado. Y luego, hablaban de otro, Hombre, de otro, porque tú tienes mucha participación de él, porque yo creo que ese libro... Aquí vas a decir tiene mucha culpa. No, pues mucha culpa, porque ese libro de Manolo Lozano, Historia viva del toreo, que has estado tú trabajando en él durante 2 años o más. Estabas viendo fotografías porque bueno. Manolo Lozano no quería una biografía al uso, de decir el nacimiento de pequeño, tal, sino lo que quería era contar su vida a través de las fotografías y que cada fotografía tuviera un comentario. Y sí que es verdad que he visto muchísimas fotografías, pero al final, claro, hay que decidirse por seleccionar unas cuantas, quizás las más representativas. Porque luego hay un comentario, bueno, un epílogo de su sobrino Pablo Lozano, y luego lo que escriben y las introducciones que tú haces en cada capítulo, y luego también lo que escriben a todos los toreros que él ha apoderado, con un sentimiento... Y fíjate lo que hace Alfredo Amestoy, claro. ese prólogo que tiene mucha enjundia, porque también va desbrozando un poco la vida de Manolo Lozano por capítulos y lo va yo creo que puede ser un libro interesante, pero no, interesante. Yo estoy seguro que lo va a ser. Lo va a ser. Interesante es que al final el que se ha decidido echarlo para adelante es Vidal, porque pasa igual que el de fotografías de nuestro buen amigo, el que hace las lunas del toro. Sí, si no se decide pues Vidal, ya está agotado. Claro. Y está preparando el que corresponde al último año, como siempre. Año 22. Claro, y ayer estuvo en Guadalquivir de la Sierra viendo los toros de Reta, que no sé si merecen la pena de estar como... Bueno, al final es una tauromaquia distinta. Yo creo que todos los aficionados tendrían que ver alguna corrida de este tipo para que se sepa valorar hasta dónde se ha llegado la depuración y la selección del ganado bravo. Es decir, ver esos toros que son de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando Guerrita decía que prefería los zarpazos de los tigres de Veragua a los picotazos de los mosquitos de Carriquiri, de Navarra. Es un toro que no... podríamos decir que en estado salvaje, y que se está empezando a seleccionar para que sirva para torear, con lo cual las reacciones son muy complicadas, ¿no? Unos se embisten, otros topan, otros van con la cara alta,
Sí, sí, tú lo has definido cuando te llamo por teléfono, me has dicho, ¿qué tal la corrida ayer de...? Pues Miguel Reta es muy buen amigo mío, que lo ha estado pasando fatal, con el COVID. ¿Ayer le viste tú? Sí, sí, estaba en el callejón, Miguel Reta, Bueno, sí. pues está recuperado, pero ha estado más para allá que para acá. Y tú me decías que son unos toros grandes. Es que el toro Casta Navarra, el auténtico, el del siglo XIX, eran mucho más pequeños. Eran más pequeños, hombre, pero eso pasa en todas las ganaderías. Todas las ganaderías han ido ganando volumen. Lo de Santa Coloma antiguo, del conde de Santa Coloma, no tenía el volumen que tiene hoy el día lo de la quinta, que proviene de Santa Coloma. Es decir, los ganaderos han ido buscando darle un poquito más volumen, buscar darle más cara, más pitones, porque si no, las exigencias que tiene el público de hoy no vería bien aquel tipo de toro, ¿no? Todo eso, por eso digo que todos los aficionados tendrían que ver alguna corrida de estas para darse cuenta de lo que era el toreo de Joselito y Belmonte de aquella época, sobre las piernas, de ir poco a poco tratando de dominar al animal y ver hasta dónde se ha llegado ahora. Un toro que viene de largo, que humilla, que se desplaza, que atiende a la muleta. Es que los toros de Casta Navarra, bueno, ya van depurándose, ¿eh? También hay que darle mucho valor a los dos toreros que torearon ayer, que fueron Pues Sánchez Vara y Octavio Chacón, porque son los que están tentando las vacas. Y como decía Miguel Reta, dice, es que hay vacas que a la hora de llamarlas con el capote, cuando llegan al capote no meten la cara, saltan por encima al torero. ¿Por qué? Pues porque son animales salvajes y están tratando de buscar, que es lo que hacían los ganaderos aquellos primitivos, ver el toro que se enfada, que ataca, para ir buscando en esa línea, ir depurando el que al final humille, embiste y se desplaza. Ahí a mí se me ocurre una cosilla, porque sobre lo que está diciendo también, dice, ahora en el toreo actual hay toreros que están siempre esperando su toro, y además es una forma uniforme de llevarlo. Y sin embargo, yo me pregunto, como aprendiz, un torero con poder tiene que poder a todos los toros. Habrá toros que tengan 2 pases mal dados, como tú dices, pero tienen que poderlos. Y sin embargo, no puede. Tú has dicho Sánchez Vara y Octavio Chacón, son gente que están curtidos en batallas. Hombre, sí que es verdad que estas cosas vienen bien además a hablarlas, porque no es fácil, pero también porque interviene el público. Vamos a ver, yo estoy seguro ahora mismo que cualquier figura del toreo no tendría inconveniente en ir a casa de Miguel Reta a tentar o a torear un toro a puerta cerrada, seguramente, porque si el torero que torea 80 corridas al año durante 10 años no es capaz de poder a un toro, por muy manso, por muy brutote que sea, desde luego el que torea una al año lo tiene mucho más complicado. Podría. ¿Cuál es el factor que cambia todo? El público. El público no va a consentir que el Juli toree sobre las piernas, se vaya a los costados. Ayer los picadores, hubo alguno que salió al medio de la plaza a picar al toro. Y lo pedía el público, échale el caballo encima. Lo que se hacía antiguamente, échale el caballo encima. Eso, en otro tipo de corrida, vamos, le habían caído, iba a decir naranjas, no, le habían caído sandías al picador. Irse a los medios a picar un toro, en el momento que pisa la primera raya se monta una escandalera. Y sin embargo, ayer el público pedía, échale el caballo encima, vete a por él. ¿Por qué? Porque había que provocar al toro, porque el toro no se arrancaba, le pusiera de donde le pusiera. ¿Por qué? Porque están buscando poco a poco el ir depurando esa bravura. Por lo tanto, por eso decía yo que conviene. Yo salí, hombre, el que fuera pensando que iba a haber ese toreo de mano baja, de muletazos largos, del gusto de Curro Romero, Paula, que ya no torean, pues para poder hablar de los que no están en activo y no hablar de los que están, pues claro, saldría decepcionado. Sí que escuché a uno decir, ¡oh! Y le aplauden, y aplauden eso. Digo, claro, es que eso es lo que es, no es otra cosa. Bueno, entonces Octavio Chacón, que le dimos Octavio Chacón tiene un vestido Rioja y Oro, y él de Algeciras, de donde es el profesor. No es de Algeciras. No, pero vive allí, vive por allí. De San José del Valle, del centro de la provincia de Cádiz. Bueno, San José del Valle está lo de Fuente Imbro, que es una de la bravura. Lo que pasa es que el apoderado sí es de Algeciras, el que era apoderado, Antoñito Cava, que ahora ya no es, ahora es otro. Antonio Cava ha cogido a un torero nuevo, muy jovencillo, creo que es de la línea, me lo dijo el otro día, pero no recuerdo exactamente. Pero vamos, son toreros de por allí,
de Cádiz, de cercano como Ruiz Miguel y todo eso. Claro, pero fíjate la diferencia también que estamos hablando. Parece que en Andalucía todos son artistas. Paula y Romero y todos son, Pepe Luis, todos son artistas. Y sin embargo, estás hablando de Ruiz Miguel, un torero poderosísimo, que con todo lo que le echaran. De hecho, cuando volvió y le quisieron colocar en alguna corrida, pues un poco se me iba a escapar la palabra facilona para él, que estaba acostumbrado a matar las alimañas de Victorino, pero le colocaron otro tipo de corridas. Como la gente lo que le exigía era ese valor temerario ante toros complicados, claro, si el toro no es tan complicado, por lo menos a la vista, y el torero se encuentra muy por encima de él, parece que lo que está haciendo no tiene importancia. Pero, y Octavio Chacón le pasa lo mismo. Octavio Chacón es un torero de poder, es un torero ahora mismo que está pues en ese tipo de corridas. Bueno, Miguel Reta les está muy agradecido a los dos porque son los que están intentando que esta ganadería se pueda lidiar a pie. Hombre, y de hecho, donde ha lidiado ha sido en Francia. La primera corrida de toros que lidió Miguel Reta fue en Francia, luego ha lidiado otra en España, no recuerdo en qué lugar fue, y esta, que también puedo decir que la mitad de la gente que había en la plaza era francesa. O sea, vino muchísima gente de Francia a ver la corrida de Miguel Reta, y de ahí vino un poco también eso de pedir al picador que se fuera. Los caballos de picar eran de la cuadra de Bonillón, franceses también, parece ser que tienen otra doma, que se mueven más. Yo pensé que eran más ligeros, pero es que en la tablilla te ponían por un lado los datos del toro, el nombre, el peso no, porque en estas plazas no se anuncia el peso, pero sí la edad, y por la otra parte ponían el caballo que iba a picar, y había caballos con 700 kilos, o sea que tenían volumen. Ahora que has tenido, que había mucha gente francesa, quiero tener un recuerdo para Roger Merlin, que falleció la semana pasada, que fue el presidente de la Federación de Sociedades Taurinas de Francia, que vivía en Bayona y ha sido un gran aficionado y un gran presidente que es lo mismo que aquí la fundación, ¿no? ¿Cómo defienden al toro en Francia? Al toro, a los toros duros además, incluso en los estamentos oficiales, alcaldes de ciudades, de pueblos, sin complejos ninguno. Yo recuerdo en Bayona, que era presidente, y este es el presidente de una... Y a la entrada te entregaban un papelito para cómo eran las suertes, para que se informaran. Sí. Ayer también venía en el papelito, la suerte de varas se llevará de esta forma. Se llevará, y los pañuelos... qué significa el pañuelo verde, qué significa tal, y claro, le enseñan a la gente. Qué importante eso, ¿eh? Sí, yo me llevé esa sorpresa, sobre todo la suerte de varas, porque pedir al picador que fuera a los medios, pues yo me acuerdo dónde fue, en Cienpozuelos, una corrida, toreaba Curro Vázquez, creo que era de Atanasio, de Antonio Pérez, una corrida sin mucha carne, pero dura de narices y muy mansota. Y hubo uno de los toros que se iba del caballo, y se fue Paquito Atienza picando hasta los medios, picando el toro hasta los medios, porque había que picarle, la gente abucheando, la gente tal. Luego me imagino que el presidente le propondría para sanción, le pondrían una multa, pero al final decía Paco Atienza, dice, es que yo no puedo dejarle a mi matador un toro sin picar. Es que no se lo puedo dejar sin picar. Si me tengo que ir a los medios, me voy, luego que pase lo que pase. Y la multa, si no me la paga el matador, ya la pagaré yo. Que no es que anduviera sobrado, pero sí que es verdad que muchas veces el propio aficionado es excesivamente rígido con ciertas cosas. Es decir, no traspases la línea, pica a contraquerencia. En la Plaza de Madrid, con 60 metros de diámetro, la contraquerencia, el toro la pierde en cuanto que entra en la plaza. En cuanto que sale de Chiqueros, ya ha perdido la querencia, ¿no? 5 centímetros de la raya. Sí, por ahí más o menos. Bueno, hubo una tarde en Sevilla, porque estábamos hablando, Vidal, de lo que ha significado Sevilla, que ha sido importante, y por no centrarnos solo en la faena de Morante, lo que pasa es que nos va quedando cada vez, como es lógico, queda menos tiempo, pero hubo una corrida que fue para 6 toreros, y yo cuando lo vi anunciado digo, qué lista está la empresa, ha cumplido con 6 toreros, se los ha quitado del medio, pero al final te pones a pensar y dices, oye, ha sido una oportunidad para los toreros, porque si no, no hubieran entrado en la feria. Porque en terna los que torearon no encajaban como terna, entonces la empresa buscó esa forma de meter a 6, y el que destacó, curiosamente, pues fue Ruiz Muñoz, el sobrino nieto de Curro Romero, que fue el único que dio la vuelta al ruedo esa tarde. O sea que bueno, algo le quedará al sobrino nieto de lo que fue su tío Curro, ¿no? Y bueno, la primera oreja de esa feria la cortó Álvaro Lorenzo, un torero que yo le di mucha importancia ya de novillero, pero que sin embargo cuando ha dado
el salto al escalafón superior, al escalafón de matadores, parece que se ha quedado ahí un poquito en ese terreno de nadie, en el que si no estás bien la gente no se acuerda, y si estás un poco peor la gente te da de lado. Es decir, necesita casi el triunfo diario para poder mantenerse y sacar un poquito la cabeza. Es difícil. Como dice la escuela taurina, ¿no? Del Gillo. Bueno, sí. Ser figura del toreo es casi un milagro. Claro. Eso lo pone. El que sí que estuvo sembrado, que está haciendo, el año pasado hizo un temporadón extraordinario, es Daniel Luque. Sí. Un torero que desde que los 6 toros que mató en Madrid no salió la cosa muy bien. En Madrid parece que le cuesta recuperarse. Que ha pasado un bache importante, quizás desde aquella corrida, pero que es que ahora también está saliendo a triunfo por corrida. Así que es verdad que toreó una corrida del Parralejo. El Parralejo viene de Fuente Imbro. Esa es una ganadería con bastante raza, con bastante casta, y eso a lo mejor a toreros de este poderío les sirve. Tienen problemas Roca Rey y Daniel Luque. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Bueno, pues que se piquen. Yo los pondría mano a mano un par de veces. Eso me lo acabo de ver ahora mismo, que parece ser que le provoca Daniel Luque a Roca Rey, dice que no quiere torear con él. Eso acabo de verlo ahora. ¿Será porque le pone nervioso? Pone aquí aguas revueltas entre Roca Rey y Daniel Luque. Sí, decir, he dicho antes que la primera corrida de Núñez del Cubillo, que salió muy justa, pues otra más de Núñez del Cubillo Sevilla. Eso de que repitan en una feria dos veces la misma ganadería, sí, a mí me parece un poco que es quitar sitio a otras ganaderías que merecerían estar, y sobre todo en Madrid, que eran 30 tardes, ahora van a ser menos, pero que son muchos. Esta tarde fue el 21 de abril y con toro de Núñez del Cubillo, y el que salió por la puerta grande, el anterior no estuvo bien, Roca Rey, pero en esta sí además abrió la puerta al Príncipe, con una oreja a su primero y las dos a su segundo. Y una cosa curiosa también, que a Antonio Chacón, al banderillero, le tocaron música en el tercio de banderillas. Eso de que el director de la banda de música de Sevilla tenga potestad de, cuando él ve algo importante, arrancarse, pues también no deja de tener su importancia. No digo yo que se traslade a todos los sitios, pero sí que es importante porque le da un poquito también de distinción a una feria como la de Sevilla. Es decir, que las faenas las amenice la banda de música según el criterio del director, porque yo entiendo que no va a haber partidismos. Es decir, en este caso, Antonio Chacón sí que es verdad, pero a Antonio Chacón se merece que le toque música a todas las tardes. O sea que no hay problema. Y Juanda, como ya me has dicho que un minuto, pues en un minuto lo que sí da es para despedirnos y dar las gracias a Vidal. ¿Habéis comentado lo del premio de hoy? El premio que hemos dado el que se da hoy. Bueno, pues lo que pasa es que cuando salga el programa ya se ha dado el premio, pero es el premio que dan los veterinarios a Pepe Escolar, al mejor toro. Como tenemos que hacer el programa el día 15, que es festivo, pues vamos a hablar no solo de ese, sino el otro premio que se ha llevado Pepe Escolar, el de Abobén, que también se dio en esta casa. Así que con eso vamos a abrir el próximo programa. Juanda, pues muchas gracias por haberme estado controlando los tiempos, gracias porque vas a ser el que haga que el programa se emita con calidad, y gracias a Vidal, gracias Juan Ramón, y gracias profesor por este ratito y por esas opiniones, que al final todo sirve para aprender. Hasta la semana que viene.